Amigos de Meridiano.com, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio informativo del Meridiano Te Ubica en las noticias. Hoy un invitado muy especial, hablamos del ministro de la Defensa, el general Pedro Sánchez, que nos acompaña aquí en la sede principal del diario Meridiano en la ciudad de Montería. También está el presidente del Grupo de Comunicaciones del Meridiano, el doctor William Antonio Sayes. Señor ministro, muy buenas tardes, bienvenido a Meridiano y bienvenido a Córdoba. Muchas gracias y me alegra muchísimo, además de saludar a esta hermosa región, a estos cordobeses que se les siente esa alegría. Obviamente uno no sabe si es por la tierra hermosa que tienen o las aguas del mar Caribe que bañan este hermoso departamento, o el río Sinú, o el San Jorge, o Ayapel, o la represa de Urrá, pero hay una energía muy bonita. Y más aún, en el caso particular suyo, que también es reservista. Sí, claro. Y aquí veía en la oficina que también hay medallas, creo que de su padre, que creo que lo motivan aún más a estar en un ambiente agradable como es aquí Córdoba. Así es. Señor ministro, se reunió con varios mandatarios locales, con el gobernador del departamento de Córdoba para hablar del tema de seguridad en nuestra región. Hay unos indicadores muy positivos y que las autoridades locales la han venido destacando en las últimas semanas, pero también hay un factor muy preocupante y tiene que ver con la extorsión. Hay mucha preocupación porque desde el tintero hasta el que vende paletas es extorsionado en diferentes municipios. ¿Qué medidas se van a tomar desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Defensa para contrarrestar este delito? Bueno, aquí para solucionar un problema hay que reconocer claramente cuál es el problema y verlo con toda la crudeza del mismo. Si bien es cierto, aquí en Córdoba se han mejorado enormemente los índices de seguridad. Veíamos algunas cifras, por ejemplo, en torno al homicidio. Se redujo casi en un 52% frente al año pasado y principalmente se redujo en el área urbana. También hubo una reducción supremamente importante en el hurto, pero sí hubo un incremento, o por lo menos se ha mantenido con las mismas cifras de extorsión del año pasado. Pero lo que nos preocupa es que hay muchas quejas, pero pocas denuncias. O sea, uno camina, habla con la gente y le dice, mire, están extorsionando al taxista, al mototaxista, al que va a hacer una obra, miran ahí en la Cámara de Comercio a qué empresa le está yendo bien y ahí mismo le caen. Y pues esas denuncias por temor no las hacen. Y no hacerlas y sí pagar la extorsión simplemente nos convierte o nos mete en un espiral mortal. Por un lado, creer que pagar una extorsión ya soluciona un problema, no, lo está desagravando, porque está volviendo más fuerte al extorsionista. Y el extorsionista de alguna manera se le va generando una especie de avaricia extorsionista y cada vez quiere más y comienza a generar más terror. Eso es muy preocupante, supremamente preocupante. De allí que la estrategia tiene que apuntar prácticamente en 3 vías. En la primera es en la prevención, o sea, esa cultura de la gente. No podemos que esto ya se vuelva cotidiano, que digan, ah, no, pues yo pago la extorsión y ya vendo mi perro caliente, ah, yo también, entonces puedo viajar con mi taxi, etcétera. Si llegamos a ese estado, en algún momento vamos a estar en una espiral mortal muy peligroso, supremamente dañino para Córdoba. Entonces es fomentar una cultura de la prevención, de tener esa conciencia clara que no, que yo no pago, yo denuncio. Y el segundo punto va en la misma denuncia. Mucha gente no lo hace por temor, porque dice, si yo lo hago, entonces se enteran ellos y prácticamente me pueden matar. Ahí juega mucho la psicología del criminal, son muy hábiles engañando a la gente. Si llaman cualquier persona que tenga algún problema de extorsión al 147, que es el Gaula militar, o al 165, el Gaula policial, es gratuito llamar, se garantiza la absoluta reserva, toda la tranquilidad y pueden compartirnos la información para poder actuar, que es la tercera fase que ya de neutralización o la afectación a los extorsionadores. Casi el 100% de probabilidad de lograr un éxito en un caso de extorsión se da cuando nos comparten información. De lo contrario queda la amenaza ahí en el aire, o sea, queda rodando. Siempre que analizamos las cifras de extorsión decimos, por ejemplo, veíamos una cifra de 160.000 millones de pesos que dejaron de recibir los extorsionadores este año
pero esas son de las extorsiones que se conocen. Debajo de ellas, no, entonces están volviéndose más fuertes incluso que la fuerza pública para la extorsión. Ministro, con las buenas tardes, Raúl Benítez, director de contenidos. Hablando de ese tema puntual de la extorsión, el motivo por el que no denunciar, además del temor, puede ser en que hay pasividad por parte de algunos entes del Estado en hacer efectiva la reacción cuando se pone la denuncia. Sí, claro. Y viene un componente que no alcancé a mencionar en la respuesta anterior, que es la acción efectiva. ¿Con qué se hace eso? Con gaula militar, con gaula policial y con un gaula élite. En este momento tenemos aquí para Córdoba un gaula que es el gaula Sinú. Y también tenemos un gaula en el Bajo Cauca porque pues los extorsionistas no reconocen fronteras. Entonces les da igual extorsionar en Antioquia o en Córdoba. Y ahí tiene que ser una acción totalmente contundente. Hoy capturamos a 9 extorsionadores del Clan del Golfo, o sea, sí se puede. Y frente a ello, la orden o una de las conclusiones que sacamos en este Consejo de Seguridad es que el 15 de agosto deben presentar un plan choque contra la extorsión. Entonces ahí van a salir unas líneas estratégicas y unas líneas de operaciones supremamente importantes. Y el objetivo que quedó claro en este Consejo de Seguridad es que la extorsión la debemos llevar a su mínima expresión. Pero para llevarla allá necesitamos de la gente, que nos ayuden a comunicar. Y ya una articulación con la Fiscalía, también con los gremios, con darles capacitaciones para que sepan cómo comunicar, qué comunicar, cuándo comunicar, de tal manera que podemos actuar. Eso nos va a ayudar muchísimo y va a estar plasmado en ese plan de choque antiextorsión aquí en Córdoba. Y ese plan de choque significa un aumento más del pie de fuerza, sobre todo en materia de inteligencia, que la gente se queja mucho de eso, Claro. que no hay inteligencia, que no hay hombres, en ese sentido. Muy seguramente va a apuntar en esa línea, en fortalecer la inteligencia, en fortalecer cómo recoger mejor información. Pero ese plan choque nos va a decir exactamente cuáles son las acciones que tenemos que tomar. Aquí va a venir los mejores y los comandantes de estos gaules a reunirse en una reunión muy privada y hacer un diagnóstico muy preciso de cómo ocurre la extorsión, quiénes son los que están ahí. Y si es necesario también sacaremos un cartel de los más buscados por la extorsión, etcétera, o motivar o pagarle a las personas aún más porque denuncien quiénes son los extorsionadores y ofrecerles recompensas más allá de lo que pagarían ellos por la extorsión. ¿Cómo se trabaja allí con el IPEC? Porque gran parte también de estas extorsiones vienen de los centros penitenciarios. Esa es una crisis muy compleja que ya hemos analizado con el ministro de Justicia, con el Ministerio de Justicia, para mirar cómo nosotros afectamos el espectro electromagnético en esas zonas y evitar que desde allí sigan delinquiendo. Estuve revisando unos casos de éxito, uno de ellos es Salvador, por ejemplo. Uno piensa siempre en adquirir equipos para bloquear la señal del celular, pero resulta que las empresas que dan el servicio celular pueden regular la potencia de las ondas para que no le llegue señal de celular allá. O sea, no se necesita hacer una inversión, sino simplemente ajustar la frecuencia. Usted se ha dado cuenta que en algún lugar va y dice, eche, no me entra la... Se me pegó aquí el eche, no me entra la llamada. Entonces la idea es hacerlo así. Obviamente hay que mirar que no se afecte, no se vulneren ciertos derechos de personas que viven muy cerca a los centros carcelarios. Pero entonces ahí viene el dilema. Se pueden afectar, se pueden restringir, pero no voluntariamente, sino es que no da la capacidad tecnológica hasta allá. Ciertos derechos de la comunicación de 3, 5 personas que viven alrededor de la cárcel, o se les da el 100% de libertad a los criminales que delincan, que extorsionan y cometen crímenes. Cuando uno va a combatir un delito, a veces tiene que restringir ciertas libertades. Por ejemplo, si asaltaron un banco, pues uno tiene que bloquear las vías para que no ingresen más personas mientras se soluciona ese problema. Lo mismo puede ocurrir en este caso. Ministro, le cambio el tercio y le hablo de otra problemática también en el departamento que es el microtráfico. Hoy Córdoba, desde su historia y cuando comenzó el tema de los cultivos y la comercialización de coca, hay una verdad de apuño y es que la diferencia horaria o
La diferencia horaria no. La distancia en kilómetros entre donde está sembrada la coca y el market de donde sale en Córdoba es de menos de 200 kilómetros, si hablamos de Tierra Alta a Moñitos. Y eso se convierte en un corredor y eso genera microtráfico. ¿Qué se está haciendo para que ese corredor no siga generando muertes, amenazas y todo lo que genera todo el tema del narcotráfico en Colombia? Hoy revisamos cómo, por ejemplo, ahí en Moñitos vamos a fortalecer el control de estas drogas, pero la idea es erradicarlos desde el fondo. O sea, cuando miramos las cifras de interdicción, se han aumentado enormemente, casi en más de un 100%, si no me falla la memoria, en interdicción. Si bien es cierto, uno podría decir, somos más efectivos, quiere decir que podría otro decir, oh, es que están produciendo más cocaína. Lo cierto es que estamos incautando más. Entonces aquí viene una reflexión supremamente importante que hay que afectar toda la cadena del narcotráfico. Desde la producción, desde los laboratorios, por ejemplo, a nivel nacional, se ha incrementado la destrucción de los laboratorios en un 20% o un poco más. Es muy variable dependiendo cómo va avanzando el año. La incautación, un 7% más que el año pasado. La afectación a los grupos criminales, o sea, a los principales narcotraficantes, en un 20% más que el año pasado. Pero aquí es clave erradicar el problema de raíz, y es la transformación económica de los territorios, de las economías ilegales. Mucha gente siembra, y lo vimos un caso ahí en Villa Colombia, Jamundí, el Valle del Cauca, esa zonada, esa violación a la ley que hicieron unas personas vestidas de civil contra la fuerza pública. Algunos creen que es el medio de subsistencia. No, tenemos que reflexionar el flujo del dinero para dónde va por el otro sentido. Entonces se convierte en cocaína, llega a las ciudades que son donde se produce el microtráfico, se produce la violencia y vuelve más fuerte al criminal. Aquí en Córdoba el 70% de los homicidios es por sicariato y casi el 60% tiene que ver con temas de microtráfico. Veíamos, por ejemplo, ayer en Risaralda que estuvimos, que una persona que esté inmersa en el mundo de las drogas tiene un 63%, o más bien el 63% de las personas que mueren es porque tenían vínculos también con el consumo de la droga. O sea, consumir droga los vuelve más expuestos a morir. De allí que la transformación debe ser desde atrás, desde transformar esos territorios. Eso suena fácil en filosofía, en teoría, pero es difícil llevarlo a la práctica. Y es brindar oportunidades, y dentro de esas oportunidades, por ejemplo, de parte de la fuerza pública, les decimos, oiga, pueden prestar el servicio militar y policial, reciben inclusive 1 millón de pesos, que le queda libre, pues cuando usted prestó el servicio militar, ahí también asegura uno los 8.000, ya ahora es... Una cosita de betún. Exacto. Ya es ahora 1 millón, el año entrante será 1,5 millones, y podrán ingresar a las fuerzas militares a los cursos oficial, suboficial, soldado profesional o sus equivalentes en la Policía Nacional, y eso es, digamos, oportunidades que se le da a esas personas para que se formen en una cultura digna, que es de la fuerza pública, pero también que ayuden a transformar el territorio. Y esto viene acompañado de un programa de sustitución de cultivos ilícitos. Es difícil eso, pero esa es la vía. Entonces, en conclusión, ¿qué se está haciendo? Duramente contra la interdicción, o sea, estamos parando más la droga acá. Duramente contra los centros de producción, duro contra los principales cabecillas, pero ese es un problema social. Y si el problema es social y económico, porque hay gente que tiene esa cultura traqueta, la solución no es netamente con las armas. Hay que emplear ese 70% que hemos dicho siempre de la acción unificada del Estado. Ministro, la joya de la corona en el departamento de Córdoba es el Nudo del Paramillo. Hoy se habla de que hay cerca de 10.000 hectáreas sembradas de cultivos ilícitos. En el departamento, para nadie es un secreto que opera el Clan del Golfo. Pero también hay una gran preocupación en este territorio, porque en los últimos meses hemos visto cómo las disidencias de la FARC y el ELN vienen combatiendo en el sur de Bolívar, del que somos vecinos, y también en la región del Bajo Cauca. ¿Cómo evitar con los organismos de seguridad que esas organizaciones penetren al territorio cordobés? Bueno, el Clan del Golfo no opera, el Clan del Golfo delinque. Sí. Eso lo veíamos ahorita en el Consejo de Seguridad,
que aquí delinque un grupo criminal, el Clan del Golfo, que hemos dado golpes muy fuertes, por ejemplo, alias Chirimoya, fue neutralizado, eso significa que cualquier criminal puede ser neutralizado. Alias Otoniel fue extraditado. Por Chiquito Malo hay una recompensa de hasta 4.450 millones de pesos. Por Gonzalito hasta 3.284 millones de pesos. Y en ese enfoque se creó una fuerza de despliegue rápido, que es la FUDRA número 7, que corresponde a la 7ª división. Esa en este momento tiene 3 batallones ya activos de los 4 que se prevé concretar. El cuarto lo esperamos activar a mediados o a finales de noviembre y que viene directamente para zonas un poco más entre Urabá y Córdoba, pero esos batallones no tienen jurisdicción terrestre, lo que se busca es ir a afectar donde esté el cáncer. Lo mismo está ocurriendo allá en el sur de Bolívar, que es una situación supremamente compleja que tenemos allá. Se activó también una brigada enfocada, una brigada territorial con énfasis específico allá al sur de Bolívar, y definitivamente uno cuando ve esa radiografía de Colombia, donde encuentre narcotráfico o minería ilegal, ahí va a encontrar violencia, ahí va a encontrar muerte, ahí va a encontrar dolor para las familias que viven ahí. Entonces las personas que se involucren en esa actividad, si bien es cierto puede ser atractiva en términos monetarios, van a terminar afectándole su vida. Frente a ello, en temas de inteligencia, hemos fortalecido aún más las capacidades de inteligencia, especialmente humana. Ahorita estamos revisando con la cúpula militar y policial unos objetivos aquí en el área. Tenemos muy buena inteligencia, pero también veíamos cómo grupos criminales como las disidencias del criminal alias Calarcá, que es la estructura, por ejemplo, 36, o las disidencias del ELN, o el cartel del ELN, que es un cartel de un grupo que se autodenomina héroes de Tarazá. Esos no son héroes, son terroristas de Tarazá. Entonces, frente a ese intento expansionista de ellos, nosotros hemos actuado para evitar primero que se expandan y por otro lado para neutralizarlos, pero llevarlos a su desmantelamiento. Y en ese enfoque de neutralizarlos juega un papel relevante las recompensas. Mencioné de Chiquito Malo, de Gonzalito, pero también está alias Richard, que es del clan Juan Dios Úsuga, que es un nombre de un criminal. Hasta 3.284 millones también por ese criminal. Y por alias Matías, que es de terroristas de Tarazá, hasta 1.000 millones de pesos. Eso motiva enormemente a tener mejor información de inteligencia y ir más puntuales, porque uno puede aumentar la fuerza pública, pero si no tiene inteligencia va a ser difícil neutralizarlo. Ministro, hay 2 temas que le preocupan a Córdoba. Ya a Henry le tocó uno, que es el tema del sur de Bolívar, pero también el tema del paso hacia el departamento de Antioquia. Para nadie es un secreto que nuestro mayor aliado comercial es Antioquia. Hoy las vías, la gente viaja con temor, ya no quiere viajar de noche. En ese tramo Yarumal, Valdivia, ¿qué hacer allí? ¿Cómo decirle a la gente que retome la confianza de volver a viajar seguro? El flujo, digamos, ya se restableció, pero sabemos que, por ejemplo, el ataque que le hicieron a un bus de Brasilia. O sea, uno ve que el desespero de esos criminales, porque hemos entrado a las zonas bases. Las operaciones que hemos realizado ha sido allá en lo profundo de ellos. Recordemos que venimos de un cese al fuego que hubo con este grupo criminal, y pues claramente son criminales y traicionaron esa buena voluntad del gobierno y lo que hicieron fue fortalecerse en esas áreas base. Ahora al entrar allá, al perder poder, la única opción que tienen es mostrar poder criminal a través de atentados terroristas. Entonces, en este trayecto vial, nosotros establecimos o fortalecimos ese corredor vial entre Córdoba y Antioquia con un Gruli 8, que es un grupo liviano de caballería que busca darle la movilidad, el acompañamiento. También incorporamos drones allá y antidrones para vigilar
que mencionando estos dos últimos, específicamente los drones, es algo que llegó ahorita, que es muy barato para estos criminales y que los están empleando para atacar a la población y a la fuerza pública, que son los drones. Entonces el desafío es más grande en términos de tecnológicos para dar la cobertura de seguridad. Ministro, si bien es cierto que el gobierno nacional tiene una apuesta importante con esa estrategia de paz total, sentándose en la mesa con varios cabecillas de organizaciones criminales, eso exige también un mayor esfuerzo por parte de las tropas, de la fuerza pública. Y en ese sentido quería preguntarle si hay completa satisfacción con el presupuesto que se proyectó para 2026, porque ha habido mucha polémica, que se redujo el presupuesto, que no hay capacidad de operación. ¿Satisfecho con esos más de 68 billones de pesos que le asignaron al sector seguridad? Casi uno dice satisfecho como cuando le dan el sueldo a usted, ¿no? Que dice, está satisfecho con el sueldo que le pagan aquí en Meridiano. Uno dice, che, súbale un poquito. Es lo mismo que ocurre, o también con el hijo de uno, que quisiera más. Y en el caso de seguridad siempre las necesidades van a ser superiores al presupuesto que sea. Pero aquí diría dos cifras. Una, la gente pide más pie de fuerza, y el país lo requiere. En el lapso 2014 al 2018, pues el Estado colombiano, en las decisiones que ha tomado, se redujo la fuerza pública en un 4%, 2018-22 en un 11%, y 2022 a la fecha se aumentó en un 7%. Las dinámicas son diferentes, obviamente, pero aquí queda una lección clara, que después de un proceso de paz, que fue en el 2016 con el grupo que tanto daño le hizo a Colombia, el grupo narcoterrorista, que fue de la FARC, hay que mantener la fuerza pública por lo menos 2 décadas más para poder garantizar la seguridad. Y por otro lado, entonces, ¿qué tiene que ver el tema de presupuesto? El año pasado y este año ha tenido la mayor asignación de presupuesto en términos del PIB, del Producto Interno Bruto, en términos porcentuales, durante los últimos 10 años. Yo me atrevería a decir que muchas décadas más, o tal vez el más alto en la historia, que fue 4.1% del PIB. En precios constantes, a 2025 es 60 billones de pesos, y si lo comparamos a precios constantes con el año pasado, es decir, para poder comparar el poder adquisitivo, etcétera, o peras con peras, fue de 59.3, o sea, aumentó. Y lo que se proyecta para el año entrante es aumentarlo aún más. Pero ¿qué ocurre? Entonces uno diría, oye, pero le han dado más plata porque no tiene para operar. Resulta que hace unos 24 años, en el 2001, fue necesario incrementar el pie de fuerza casi 90.000 hombres del 2001 al 2008. ¿Qué significa eso? Que entre el 2021 y el 2028, pues llegan a la asignación de retiro porque eran soldados profesionales, etcétera. Y eso significa que hay que pagarle esa plata. Entonces el 79% del presupuesto se va a gastos de personal. Y si estamos aumentando el personal, hay que pagar personal. Y en este momento hay un proyecto de plan 16.000 y plan 20.000, que el batallón, por ejemplo, que va a llegar ahorita a mediados de noviembre, corresponde a ese incremento del pie de fuerza. Entonces, si queremos seguridad, hay que invertir en seguridad. Entonces, quedamos con muy poco presupuesto, a pesar de que tenemos, el gobierno hace unos esfuerzos enormes, los ha hecho enormemente, quedamos con muy poco presupuesto ya para operar, para pagarle, porque el resto de la plata se va en nómina, se va en pago de asignación de retiro y alguna también en conciliaciones y sentencias, que corresponde a, por ejemplo, que nos mataron un soldado, un policía, lo hirieron, hay que pagar eso. Ministro, ya para citar... y faltaría más, y yo invito a todos los colombianos a que nos unamos, a que tomemos un poco de reflexión, digamos, toca meternos la mano en el bolsillo para inyectarle más presupuesto a seguridad, porque eso genera un círculo virtuoso. Mejor seguridad y mejor inversión, pues hay desarrollo. Ministro, en el Consejo de Seguridad pudieron corroborar una cifra que dio el presidente Petro durante la celebración de los 200 años de la Armada, cuando dijo que Montería tenía una cifra de homicidios muy similar a las de Europa, con el 4.1 por 100.000 habitantes de homicidios. ¿Pudieron corroborar que esa cifra sí era cierta? En este momento no tengo la cifra de homicidios por cada 100.000 habitantes, pero me comprometo, digamos, a confirmarla. Lo cierto es que hubo una reducción de un 50% de los homicidios en Córdoba. Eso
Eso es lo importante. O sea, se redujo las muertes y uno lo percibe, de que vamos avanzando adecuadamente en esa vía. Ministro, la base de la Armada que se ha venido hablando Moñitos. en Moñitos, ¿eso cómo avanza? Bien, ahí dijimos, vamos a mirar la estrategia integral de seguridad fluvial y marítima. Entonces, a fecha 1 de septiembre, o sea, en un mes, se va a revisar esa estrategia y se van a trazar medidas a corto, a mediano, a largo plazo. El gobernador fue muy claro, decimos, tenemos mar acá, tenemos que tener la armada acá, etcétera. Pero la armada significa capacidades que pueden ser móviles, etcétera, y es alguna estrategia, no solamente allá, sino también, como mencioné, San Jorge, Sinú y Ayapel. Ministro, muchas gracias por estos minutos con el Meridiano. Muchas gracias por tener en cuenta el departamento de Córdoba en un tema tan importante como es la seguridad que tanto genera preocupación en algunos sectores. No, a ustedes les agradezco enormemente que me hayan dado este espacio. Se siente uno supremamente contento acá. Córdoba, su nombre de referencia no solamente fuerza, sino también empuje, avance. Hablaba con la encargada de alcaldesa de Puerto Libertador o de Tierra Alta, o el alcalde de Tierra Alta, y me hablaban de los sitios que yo recuerdo cuando era capitán mayor, que iba mucho allá pero a operar, a otras cosas, a combatir bien fuerte. No significa que aún no haya amenaza, no, hay amenaza que tenemos que neutralizar, pero Córdoba está creciendo enormemente en temas turísticos. Sí. Un paseo en el río Sinú, ir a la represa de Urrá, ir a Tierra Alta, por ejemplo, uno lo asociaba siempre con violencia y fue declarado, creo que el municipio número 7 a nivel nacional en temas turísticos. En ecoturismo hay aquí muchísimas oportunidades. El pueblito cordobés que inauguraron acá, o sea, hay muchas cosas buenas acá. Y lo cierto es que tenemos que salir adelante y eliminar este cáncer de la corrupción. Ojalá, pues si llega este mensaje a personas que vivan en otro país, que pueden decir que en Colombia estamos graves, no, hay ciertas regiones, ciertos lunares pequeños, como en cualquier lugar del mundo, como en Estados Unidos, que inclusive atentaron cuando el presidente actual era candidato presidencial, pero eso no significa que no haya seguridad o que no haya belleza mirándolo como país, y la invitación es a que nos visiten acá. Y finalmente es un saludo a todos los jóvenes cordobeses, a todas las niñas, niños, adolescentes, a que rememos aquí por el río Sinú, San Jorge, por el Mar Caribe, pero para el mismo lado, para el lado de la legalidad. Que sean un orgullo de sus familias, que piensen en algún momento cómo se quieren ver a futuro, que la plata fácil trae muerte rápida. Y a las mamás de esos jóvenes, de esas niñas que saben muy bien que están en esos grupos ilegales, que hablen con sus hijos, que los motiven a que se regresen, a que hagan parte de este lado. Hay un programa de desmovilización supremamente importante, que es atención humanitaria al desmovilizado. Incluso se les da dinero a quien se desmovilice. Si por ejemplo alguien sabe de una caleta, le damos el 20% de esa caleta. Si es la caleta, dice esa caleta que 2.000 millones de pesos están ahí, nosotros a través de recompensas le damos 400 millones de pesos y se garantiza todo el anonimato. Entonces que nos den esa información ahí, que vengan a este lado, al lado de la vida, al lado de la protección, al lado del progreso, que hablen con sus hijos, que ese dinero que a veces le giran viene de alguna manera envenenado porque mataron a alguien para poder tener ese dinero. Traficaron, vivieron del narcotráfico, el secuestro, la extorsión, o sea, no es plata digna. Y también es un mensaje para los grupos criminales que tienen esa opción, pero que si no lo hacen, toda la fuerza pública, toda, absolutamente toda, se va a emplear contra ellos. No vamos a durar, no vamos a titubear en ello. Aquí les habla el ministro de Defensa, les habla una institución. Puede ser que en algún momento, nadie obviamente es permanente en un cargo, somos temporales, pero la institución sí permanece. Los 410.000 hombres y mujeres continuarán acá cumpliendo esa misión,
y porque hace parte del cumplimiento de ese deber institucional. Es el ministro de la Defensa, el general retirado Pedro Sánchez, que pasaba por el Meridiano. Nos vamos, ministro. Un placer tenerlo aquí nuevamente. Vale, nos vamos a navegar por el Sinuí San Jorge. Así es. Nos vamos no sin antes decirles que les deseamos un feliz resto de día.